¿Quieres ser más fuerte o más grande? ¿Qué tal las ¿O dos? quieres ambas? Hoy integré este video como un recorrido completo paso a paso para que, sin importar su meta, salgan sintiéndose totalmente capaces, sabiendo cómo lograr lo que buscan. Porque hay caminos distintos, optimizados para conseguir uno u otro. Sí. ¿Ok? Les cuento una historia rápida. La primera vez que entré a mi gimnasio, USA Gym en Milford, Connecticut. Díganme si alguien lo conoce. Le pregunté a un tipo, ¿qué tengo que hacer? Y él dice, ¿quieres estar grande o fuerte? Y yo dije, ambas. Y él dice, pues hay una mala noticia. No estás hecho para ninguna. Oh, no. Pero sí podrías estar muy marcado y deberías inclinarte a eso. Así que, con los años, ajusté mi entrenamiento para intentar ser todo lo anterior. Pero me incliné un poco más hacia lo definido. Sí. Ahora, lo primero que necesitas es entender que hay una diferencia entre entrenar para tamaño y entrenar para fuerza. Quizás escuchaste la palabra hipertrofia. Sí. Jesse trabajó aquí 2 años. Sí, hice un interinato por 2 Por 2 veranos. veranos, la palabra hipertrofia se decía unas 30 o Todos los días. 3000 veces. Y nunca me preguntó hasta casi 2 años qué significa. Sí. Significa hacer crecer los músculos, aumentar el área transversal de los músculos, incrementar el tamaño muscular. Mientras que la fuerza puede ser aumentar tu capacidad de ejercerla, levantar pesas más pesadas, incluso si a veces es solo neurológico, con una mejor conexión neuromuscular. ¿Cómo conseguimos eso? Hay muchos criterios. Lo que quiero es desglosar e introducir los distintos criterios y mostrarles las diferencias para que sepan dónde enfocarse. Sí. Lo primero sería el enfoque en la técnica. En otras palabras, ¿cuál es el objetivo de tu entrenamiento cuando te enfocas en tamaño versus fuerza? Si te enfocas en construir músculos más grandes, lo interesante es que quieres que tus entrenamientos y los ejercicios que haces sean lo más ineficientes posible. Suena raro, ¿verdad? Pero es verdad. Porque por el lado opuesto, si buscas fuerza, quieres ser lo más eficiente posible. Empecemos por ahí, porque tiene más sentido. Si quieres levantar un peso más pesado, digamos en un press de banca más pesado, ¿quieres que haya mucho movimiento inútil en la trayectoria de la barra? Que sea inconsistente, No. donde la trayectoria no se mueva. Recuerda, dicen que la distancia más corta entre dos puntos es una línea Sí. recta. Si quieres ser fuerte, necesitas ser muy efectivo y eficiente para mover la mayor cantidad de peso en el camino más corto posible. Necesitamos grabarnos eso en todos nuestros ejercicios. Para lograrlo, necesitas coordinarte Sí. en cuanto a la cantidad de músculos que contribuyen incluso en un press de banca. Porque son movimientos compuestos y requieren que varios grupos musculares se usen al mismo tiempo. A menudo, cuando los principiantes buscan fuerza, es algo torpe, porque Sí. no saben cómo hacer que los tríceps, los hombros, el pecho, el core, se coordinen para mover una barra. ¿Lo has visto o lo has hecho? Todos hemos estado ahí. El primer press de banca que haces, la barra se mueve por todos Sí. lados. Estos son movimientos muy coordinados, pero con la práctica, y este será un tema que abordaremos con práctica constante, encontrarás más eficiencia para que la barra se mueva exactamente donde se supone que debe ir sin movimiento inútil y puedas seguir sobrecargando ese ejercicio, que es clave para hacerse más fuerte. Sí. Ahora vamos al otro lado. Ser ineficiente porque quieres construir músculo. Recuerda, cuando quieres hacer crecer los músculos, tu cuerpo peleará cada paso. No quiere hacer eso por ti. A pesar de tus mejores intenciones, quiere hacer lo contrario. Quiere estar en un estado que llamamos homeostasis, que significa mantener a Jesse igual. No dejemos que Jesse se convierta en un animal como lo ha hecho. Que siga igual. Así que necesitas forzarlo, necesitas tomar esas ganancias. No puedes pensar que pasará por accidente. La forma en que eso sucede es usando técnicas de intensidad que veremos en el entrenamiento que hagas, exigiéndote mucho más allá de los niveles típicos de esfuerzo. Así le dices a tu cuerpo, oye, no me gustó cómo se sintió, necesito volverme más grande y fuerte y adaptarme, y la única forma de lograrlo es respondiendo con más tamaño y más resiliencia. Para hacerlo, tienes que encontrar formas de que el músculo que intentas crecer haga todo el trabajo. Date cuenta que en muchos de los ejercicios que haces hay muchos músculos que naturalmente quieren contribuir a los levantamientos. Por ejemplo, en un press de banca, los tríceps están hechos para ayudar, especialmente al final del movimiento. Los hombros están hechos para ayudar, especialmente al principio del movimiento. Tú intentas encontrar formas de que el pecho haga todo el trabajo,
y sienta toda la tensión. Incluso en una flexión, si haces que el pecho trabaje todo y lo conviertes en un movimiento muy lento, doloroso e ineficiente, adivina que los resultados serán mejores, así crecerás. Sí, es tensión muscular enfocada. Es cuando intentas dirigir todo el enfoque y la atención a ese músculo específico. Cuando se trata de fuerza, involucras múltiples músculos al mismo tiempo, así que quieres tensión sistémica, que básicamente es que todo tu cuerpo crea tensión para mover esa barra lo más eficientemente posible. Y lo interesante es que como entrenador de atletas, el lado de la fuerza es de lo que se trata el atletismo. Sí. Porque quieres movimiento eficiente, quieres movimiento rápido y potente, no quieres movimiento inútil. Ser ineficiente no es necesariamente el mejor camino para que un atleta mejore su rendimiento. Hay mucha relación entre fuerza y rendimiento, pero cuando hablamos del lado estético que mucha gente quiere, tiene que ir en la dirección opuesta. Ahora la gente dice, bueno, Jeff, entonces, ¿qué significa específicamente en términos de mis entrenamientos? Como por ejemplo, ¿dónde enfocaría mis repeticiones si estuviera tratando de hacer una cosa u otra? Si quisieras construir músculo, el lado de la hipertrofia y así, Sí, ahora lo entiendes. ya lo entiendo ahora. Si quieres construir músculo, aquí está algo interesante. Tus rangos de repeticiones pueden estar por todos lados. Sí, Pueden ser entre 5 y ahora la investigación muestra 30, incluso un poco más, 35. Pero necesitas aprender a llevarte a niveles de esfuerzos extremadamente altos, especialmente a medida que esos rangos se hacen más altos. Me refiero a que necesitas aprender a entrenar hasta el fallo. Mucha gente hablará de no ir hasta el fallo total, mostrando casi los mismos beneficios al mantener una repetición en reserva o hasta dos. Creo que hay mucha subjetividad en eso. Por debajo del fallo, no estoy del todo seguro de haber llegado realmente. Y muchas veces subestimamos nuestros esfuerzos en un día determinado y de lo que somos capaces. Y cuando paramos 2 repeticiones antes, podríamos haber parado 4 antes. sí. No me gusta eso porque creo que se vuelve muy ineficaz. Esos sets que crees que estás haciendo bien para aumentar el tamaño muscular se quedan un poco cortos. Pero cuando lo llevas hasta el fallo, eliminas la subjetividad y te vuelves muy objetivo. Yo literalmente no puedo mover ese peso más. Sí. Te garantizo que llegué al fallo. Así que, cuando te acercas a rangos de repeticiones más altos, hacia 10, 15, 20, especialmente 25, necesitas a toda costa desechar la idea de guardar repeticiones en reserva si vas a seguir ese camino, porque necesitas llevarlo hasta el fallo. Hay una diferencia entre el fallo e incomodidad. Obviamente un set podría provocar malestar en las primeras 7 repeticiones. Si paras ahí, no estás llegando al fallo. Tienes que seguir hasta que no puedas mover ese peso con buena forma. Eso es el fallo. Y a menudo, especialmente los principiantes, carecen de la capacidad de aguantar ese Sí. malestar. Porque es un gusto adquirido. Cuanto más tiempo pases en el gimnasio, más psicótico te volverás. Sí. Te sientes más cómodo estando incómodo. Eso es algo que necesitas aprender a hacer y ese ardor que empieza a aparecer a medida que entras en esos rangos de repeticiones más altos, de 15 o más, es algo que vas a tener que superar, porque ese ardor aparecerá mucho antes de la incapacidad mecánica final para mover la barra. También es algo mental, porque si no entiendes lo que es el fallo o cómo superar el ardor, nunca progresarás tanto como podrías, porque no sabes cómo progresar. Exacto. Así es como entrenarías si buscas hipertrofia. Ahora, si buscas entrenar para fuerza, estamos hablando de un enfoque completamente diferente. Esta es probablemente la mayor diferencia. Si decides entrenar para fuerza o para tamaño, esta es probablemente la mayor diferencia que tendrás que hacer dependiendo del camino que quieras tomar. Sí, tus rangos de repeticiones suelen ser entre 4 y 8 repeticiones, dependiendo de dónde te encuentres en tu ciclo de entrenamiento. Cuando estás en tu punto máximo para una competencia, si eres levantador de poder, generalmente son repeticiones individuales, dobles y triples en ese momento, pero el punto clave del entrenamiento de fuerza es que no quieres llevar esos ejercicios al fallo. Debes poder hacer esas repeticiones y aún así, Completarlas. sí, completarlas, pero no quieres que te aplaste la barra, no quieres que los ayudantes te levanten con la barra todo el tiempo, porque no solo es peligroso, también impide tu progreso. Aquí es donde ves esos protocolos comunes de 5x5, 3x5, Sí. 5x3. Para los que no lo saben, 5x3 son 5 series de 3. 5x5 son 5 series de 5. 3x5 son 3 series de 5. 3x5 es generalmente lo que programamos en nuestro trabajo de fuerza. Y también hay una diferencia de sensación. Entiende esto. Cuando te esfuerzas mucho en una serie de fuerza, es una especie de sensación de... No quiero decir sobrevivir a la serie, pero de alguna forma
Fuiste del punto A al punto B, usaste todo tu cuerpo, Jesse habló de tener esa sensación sistemática, usaste todo lo posible para superar ese levantamiento y completaste la repetición. Mientras que en una serie enfocada en hipertrofia, digamos en un solo músculo, como un curl de bíceps, la sensación es diferente. La sensación es, oh Dios mío, mis bíceps están tan contraídos ahora que tengo tanta tensión en ese músculo. Se trata más de la capacidad de soportar esa incomodidad en una área específica versus la capacidad de superar esta carga externa que se siente bastante pesada. Sí, y no solo eso. Una excelente manera de visualizarlo es, si estás haciendo un squat búlgaro alternado, sentirás toda la tensión en tus cuádriceps. Y después dirás, oh Dios mío, mis cuádriceps están realmente agotados. Si haces un squat muy pesado, no solo te duelen los cuádriceps. Es tu cuerpo. Es todo tu cuerpo que siente la fatiga y la tensión que esa carga de la barra puso en tu espalda. Y eso será muy importante en un segundo. Antes de eso, para terminar el otro lado de esto, ¿qué rangos de repeticiones deberías hacer? ¿Cuántas series? ¿Cuál es el volumen? ¿Cuántas series y repeticiones intento lograr en una semana determinada si me estoy enfocando en hipertrofia o fuerza? Cuando hablamos del lado de la hipertrofia o tamaño muscular, estas podrían ser más altas. Podrían estar distribuidas típicamente, la mayoría de los grupos musculares responden entre, no un rango, pero digamos 9 y 20. Sí. 9 y 20 series a lo largo de una semana. Y no tienen que hacerse en una sola sesión. Correcto. De hecho, es mejor hacerlo en varias sesiones. Así que en lugar de hacer una división por grupo muscular, que sigo pensando que puede ser muy efectiva, esta sería solo un grupo muscular al día, en lugar de hacer eso, sabemos que la recuperación muscular y la síntesis de proteínas musculares pueden aumentar y volver a la línea base, lo que nos prepararía muy bien para otra sesión. Sí. Si podemos hacer otra sesión durante la semana, podemos reestimular una segunda vez. Y por lo tanto hay un argumento para incluso 18 series que podrías hacer para tu pecho o 16 series a lo largo de una semana y hacerlas 8 y luego 8. Sí. Y ahí es donde también vemos las diferentes opciones de división. Mencioné la división por grupo muscular. Hay formas de hacer lo que llamamos una división educada por grupo muscular, que sería darse cuenta de que cuando entrenas tu espalda, tus bíceps reciben mucho trabajo incidental. Digamos que hiciste bíceps en lunes. Si hicieras espalda un jueves, y hay muchos remos con agarre supino o jalones con agarre supino o dominadas. Eso obviamente aplicará otro estímulo a los bíceps y no tendrías necesariamente que trabajar bíceps directamente 2 veces. Sí. Así que hay algo de flexibilidad. De hecho, disfruto mucho el entrenamiento de hipertrofia porque hay tanta flexibilidad, tantas cosas que funcionan. Hay muchas maneras de llegar al resultado final. Sí. Y puedes convertirte en tu propio científico y experimentar contigo mismo para ver qué funciona mejor. Sí, puedes descubrir qué movimientos se sienten cómodos, cuáles dan más tensión y también puedes simplemente divertirte haciéndolo. Ahora, hablemos del volumen en el entrenamiento de fuerza. Para el entrenamiento de fuerza normalmente querrás de 5 a 15 series por movimiento por semana. Significa no un grupo muscular, porque con los levantamientos compuestos no te enfocas en un solo músculo. Por ejemplo, en un squat no solo te enfocas en los cuádriceps, también en los glúteos y espalda baja. Así que debes de hacer esas sesiones con más frecuencia. Sí, es una habilidad adquirida. Sí, eso es lo que es realmente el entrenamiento de fuerza. Es una progresión de habilidad. Porque hay un componente neurológico tan grande en la fuerza. A medida que comienzas a conectar tus deseos de mover ese peso y tu capacidad real para hacerlo de manera eficiente, como dije antes, te vuelves mejor en ello. Literalmente es como andar en bicicleta. La primera vez que lo hiciste y la bicicleta giraba en todas direcciones porque no puedes maniobrarla, a medida que te sientes más y más cómodo con esa actividad, tu cuerpo conecta ese movimiento de manera más eficiente. Sí. No es solo la eficiencia de la trayectoria real de la barra que estás moviendo, sino la eficiencia de la capacidad de tu cuerpo para comunicarse con los músculos neurológicamente que se mueven mucho más eficiente. Exactamente. Asegúrate de que estás haciendo un poco menos ahí. La tolerancia a la fatiga. Esta es otra parte que creo que es muy interesante porque la fatiga es lo que perseguimos cuando buscamos ese movimiento ineficiente que hablamos con la hipertrofia. Ese enfoque ineficiente para hacer que un músculo se sienta incómodo, para forzarlo, agarrándolo por el cuello y exprimiéndole cada ganancia a ese músculo. Bueno, eso sería la muerte para la fuerza. Sí. No queremos ir a esos lugares de fatiga extrema si queremos poder recuperarnos para volver y realizar ese movimiento y mejorar en ese ejercicio. Especialmente si estamos en una posición de tal malestar debido al dolor que proviene del dolor muscular de aparición tardía por llevarlo al extremo. Ni siquiera podría realizar el ejercicio de la misma forma. No, en realidad no solo afectaría la mecánica, también afectaría la cantidad de peso que se supone que debas levantar en tu programa. Normalmente tus programas progresan en peso.
Si estás tan fatigado y tan adolorido de tu primera sesión y en tu segunda sesión ni siquiera puedes mover ese peso, simplemente has retrocedido. Y la alteración del movimiento es algo que veo como fisioterapeuta cuando la gente intenta evitar el dolor, digamos, de una lesión articular. Puedes tener el mismo efecto cuando la gente tiene dolor solo por el dolor muscular. Sí, Tu cuerpo sabe cómo evitar situaciones incómodas y cuando comienza a alterar la biomecánica de tu cuerpo para realizar el ejercicio que le pides que haga, de repente comienzas a cambiar y compensar y a causar que suceda todo tipo de cosas que realmente pueden llevarte, si haces esto todo el tiempo, a grabar patrones de movimiento incorrectos en estos grandes levantamientos que a medida que sigues añadiendo peso, empiezas a tener más y más compensación y eso empezará a pasar factura en el futuro, sí. te lo aseguro. Lo que nos lleva a la recuperación porque, ¿cómo te recuperas? Si estás sin querer poniendo todo este estrés en tu cuerpo cuando intentas hacerte más fuerte y necesitas esas sesiones repetidas para hacerlo. Así que la recuperación se convierte en un verdadero enfoque cuando quieres entrenar para fuerza. Cuando entrenas para la fuerza, la gestión de la fatiga es uno de los componentes más importantes de tu entrenamiento. Si eres capaz de manejar tu fatiga correctamente, puedes aumentar la frecuencia de las sesiones que estás haciendo y la frecuencia de los levantamientos. Si haces squat un lunes y tienes poca fatiga, eso significa que puedes volver un martes y volver a hacer squat. Generalmente es con un peso más bajo o un rango de repeticiones más bajo, pero sigue siendo manejable porque no lo llevas al fallo, no estás agotado del día anterior. De hecho, tengo un protocolo que llamamos el reinicio de 28 días, donde intentas restablecer los desequilibrios posturales, tensiones, inflexibilidades, problemas de movilidad articular. Es mejor ir muy submáximo ahí y hacerlo con más frecuencia para que puedas hacer estas pequeñas contribuciones constantes para que tu cuerpo pueda empezar a adaptarse a lo que intentas hacerle. Hacer una sesión de estiramiento de alto esfuerzo de súper alta intensidad y pensar que vas a salir de ahí como si estuvieras hecho de elástico, no va a suceder. No. De hecho, tu cuerpo podría hacer lo contrario porque mientras te esfuerzas tanto para ganar esa flexibilidad que te falta, tu cuerpo es lo suficientemente inteligente como para contraatacar Sí. y decirte, esto no es cómodo, esto es demasiado. Cuando intentas hacer estos cambios, similar a la fuerza, debes de hacer estas pequeñas contribuciones con más frecuencia y ahí es donde definitivamente necesitarás que la recuperación esté a punto. Sí. Por otro lado, cuando quieres construir músculo, no es raro que sientas dolor muscular de aparición tardía o que sientas que no estás listo para volver y hacer otro entrenamiento. Cada vez que toco mi pecho duele. Y eso no es un mal lugar para estar. No es que ese dolor sea un indicador de éxito o fracaso de tu sesión. Pero si estás usando repeticiones excéntricas o un enfoque en repeticiones excéntricas, que es la porción de bajada lenta que tiene un nivel más alto de tensión que se puede aplicar al músculo que trabaja, todo encaja perfectamente con lo que estamos hablando cuando queremos construir músculos más grandes. Bueno, junto con eso vendrá algo de ese nivel más alto de malestar muscular, Sí. lo que hará que sea más importante que cambies el enfoque en el cuerpo de tu entrenamiento. Así que, si me duele, ya sea la espalda por un entrenamiento de tirón o la espalda por un entrenamiento directo de espalda, ¿por qué no puedo simplemente ahora empujar o hacer pecho o tríceps? Porque puedo enfocarme en una función muscular completamente distinta y darle a mi cuerpo la oportunidad de recuperarse. Sí. Puedo enfocarme en mis piernas si mi parte superior está dolorida. Debes aprender a dominar el cambio de enfoque en el cuerpo. Pero date cuenta de que llevarlo a un punto en el que estarás adolorido después es una consecuencia natural de buscar la hipertrofia, y eso es algo bueno. Por eso para la fuerza siempre levantamos la mayoría de las veces submáximo. Normalmente cuando entrenas para fuerza tendrás dos opciones diferentes. El levantamiento basado en porcentajes y el RPE, que es la tasa de esfuerzo percibido. Con el porcentaje tienes tu número máximo de peso que puedes levantar para una repetición y basas tus porcentajes en eso. Normalmente comienzas en 80% y lo usarás para... Eso es aproximadamente 8 repeticiones que puedes hacer. Por ejemplo, si es un squat de 400 libras, Sí, serían 320 libras. correcto. Puedes ver que si 400 es tu máximo que puedes levantar una vez, estás usando 320. Que puedes levantar 8 veces. Pero vas aún más submáximo que eso. Generalmente levantarás eso 5 veces. Quieres mantenerlo como en 2 repeticiones en reserva, básicamente. Y ahí es donde entra el RPE, porque el RPE te permite ser subjetivo en el día, porque digamos que no dormiste bien o no comiste bien el día anterior y hoy no te sientes bien en el gimnasio. Lo que es común. Muy común, me pasa todo el tiempo. Pero en lugar de enfocarte en obtener ese 80% y saber que no puedes obtenerlo para las series y repeticiones que se te prescriben, irías por un RPE, digamos, de 8.
Y ese peso puede no ser de 320 libras, puede ser de 290 o 300. Pero explica. Un 8 sería en una escala de 10. Correcto. Significa 2 repeticiones por debajo de tu esfuerzo máximo. Así es. Así que estás dejando 2 en el tanque en ese Sí. punto. Si estuvieras haciendo porcentajes, sería básicamente como si tuvieras tu carga del 80% de la que acabas de hablar. Sí. No quiero complicar demasiado los números, pero si hicieras eso, digamos, serían 8 repeticiones. Eso serías tú haciendo 6, dejando 2 en reserva. No soy un gran fan del RPE. Yo tampoco. Definitivamente no para el entrenamiento de hipertrofia, pero para fuerza entiendo su valor. Pero creo que todos vamos a experimentar un pequeño tropiezo de vez en cuando. Cuando llegas al gimnasio y no te sientes como antes, intentas hacer el levantamiento y modificas tus cargas según el hecho de que no tienes la energía que tenías. Lo más probable es que regreses la próxima sesión bien descansado, Sí. bien alimentado y puedas alcanzar todos esos números y no tener que desviar tu entrenamiento solo porque tuviste un mal día. Sí, y también es útil poder entender cómo manejar tu recuperación. Si no te recuperaste bien de la última sesión, toma nota de lo que hiciste o que no hiciste y haz los cambios para la próxima vez para que cuando regreses lo hagas más fuerte. Entonces, ¿cómo se ve? Hablamos de cómo se veían los entrenamientos individuales, cómo se ve de un entrenamiento a otro. ¿Con qué rapidez haces variaciones en cómo abordas tus entrenamientos? Fuerza versus tamaño es otra diferencia muy grande. Sí. A veces no es tan difícil programar la fuerza porque tienen reglas y objetivos muy definidos. Pero quizás es un poco más divertido programar hipertrofia. Sí. Así que lo que vemos aquí es que si estás entrenando para fuerza, no quieres mucha variabilidad, quieres No. especificidad del movimiento en el que intentas mejorar. ¿Quieres un press de banca más grande? Haces press de banca. ¿Quieres un squat más grande? Haces squats. Peso muerto más grande, haces peso muerto. Ahora, hay un lugar para los levantamientos accesorios. Sí. Cuando se trata de fuerza y de tu sesión a sesión a sesión, tu bloque puede tener los mismos entrenamientos las 4 semanas en ese bloque o el tiempo que dure tu bloque. No cambian mucho. Puedes tener 1 o 2 ejercicios que cambien a lo largo del mes, pero en su mayor parte estás repitiendo el mismo entrenamiento una y otra vez, porque buscas progresar en esos movimientos específicos cada vez. E incluso los accesorios que haces, buscas progresar en ellos también, porque eso te ayudará a progresar en tus levantamientos compuestos. Si buscas hipertrofia, es interesante. A veces la variación es necesaria. Sí. Porque, ¿cómo mantenemos el músculo adaptándose? A veces hay que trabajarlo con diferentes ejercicios, diferentes estímulos, enfoques, como un ligero cambio de ángulo. Sí. Si no estás acostumbrado al press de banca inclinado, podría tener un impacto totalmente nuevo en cómo se siente tu pecho. O un cambio de volumen. O en volumen. Sí puedes cambiar mucha variedad en tu entrenamiento de hipertrofia, lo que lo hace más divertido y fluido. Pero cuando buscas fuerza, no tendrás esa variedad. No te decepciones si al abrir una rutina de fuerza piensas, esto se ve aburridísimo. Pero ahí lo aburrido es bueno, Lo aburrido es divertido. o al menos es efectivo. Sí. Ahora, un paso más allá, pero muy relacionado, es la flexibilidad o variabilidad de los ejercicios. Sí. Si intentas construir fuerza, debes enfocarte al máximo en esos grandes movimientos, los levantamientos pesados, para mejorar en ellos. ¿Cómo sería uno accesorio para ayudar en esa búsqueda? El accesorio en la búsqueda de fuerza generalmente se basa en la hipertrofia para grupos musculares específicos que son los motores principales del levantamiento compuesto. Por ejemplo, en un squat, tus cuádriceps son los motores principales. Lo que quieres hacer para hacerlos un poco más grandes y fuertes, aparte de solo hacerlos, porque seamos realistas, la única forma de conseguir un squat grande es haciendo squat. No puedes hacer squats búlgaros todo el día, todos los días, pensando que levantarás 500 libras en squat. Pero puedes usar squats búlgaros como accesorios para ayudar a que tus piernas se fortalezcan unilateralmente. Así no tendrás desequilibrios y cuando vuelvas al squat no empujarás con una sola pierna, sino con ambas. Tuvimos a Casey Mitchell aquí. Hicimos una serie de videos que les fueron muy útiles, donde hablamos de usar... Sabemos que para tener un gran press de banca necesitas estabilidad y tensión en la parte superior del torso. Una de las cosas que le encantaba hacer era el jalón con inclinación hacia atrás, para mantener la espalda muy tensa, lo que se traduciría mecánicamente en el press de banca. Sí. Así que un enfoque accesorio para un press de banca que realmente trabaja un grupo muscular del lado opuesto, pero sabiendo que es una parte fundamental para tener un press de banca estable donde puedas empujar de forma más eficiente. Volvimos a eso, la barra fuera de tu pecho. Cuanto más tenso estés, más eficiente podrás mover esa barra en el espacio. Ahí es donde ganarás
flexibilidad de movimientos. Pero volviendo al lado de la hipertrofia, cuando solo intentas construir músculo, seguro has oído hablar de la idea de confusión muscular. Arnold. Y a la gente, sí, Arnold, y la gente discute si es necesario. No sé si es necesario, porque creo que puedes tomar el mismo movimiento y ejecutarlo de forma muy diferente. Puedes cambiar el ritmo, puedes hacer repeticiones en cámara lenta, 5 o 6 segundos arriba y abajo, lo que cambiará drásticamente cómo sientes el ejercicio. Puedes hacer repeticiones de pulso al final para asegurarte de que estás pasando por un rango completo de movimiento a través de esa contracción. Puedes hacer repeticiones parciales en el rango de movimiento alargado. Hay muchas cosas que podemos hacer al mismo ejercicio y hacerlo más intenso o que tenga un efecto final diferente, que no requiere cambiar el ejercicio. Pero yo diría que todo eso sigue siendo confusión muscular. Sí. Hacer las cosas de manera diferente solo porque no cambias el ejercicio no significa que no sigas aplicando un nuevo estímulo, un estímulo confuso al músculo para que siga creciendo. Pero es mucho más un requisito. Lo que nos lleva a este otro punto. Cuando hablamos de técnicas, mucha gente dirá, Jeff, hiciste un video entero sobre repeticiones efectivas. Para quienes no conocen las repeticiones efectivas, lo que dije fue que cuando haces una serie para hipertrofia y llegas al final, recuerda lo importante que es acercarse al fallo. Si no llegar al fallo total, especialmente a medida que esos rangos de repeticiones aumentan, si hiciste una serie hasta el fallo, que es una serie de 12 repeticiones, ¿qué tan difícil es la repetición 1? ¿O la 3? ¿O la 4? ¿O la 5? No lo son. Se realizan literalmente para crear un nivel de fatiga que se acumula hasta el punto en que la 10, la 11 y la 12 son realmente difíciles. Sí. Bueno, el concepto de las repeticiones efectivas es que si la 10, 11 y 12 es donde realmente ocurre todo ese crecimiento, ahí es donde fuerzas a tu cuerpo, donde lo agarras por el cuello, lo obligas a ir a otro nivel de malestar y crecimiento. ¿Por qué no podemos hacer que todas las repeticiones sean más efectivas? Podemos hacerlo disminuyendo el tiempo de descanso entre series. Una vez que llevamos una serie al fallo, descansamos 15 a 30 segundos y volvemos a la siguiente serie con el mismo peso. ¿Qué pasará? Harás menos repeticiones. Porque llegarás a esa marca de fatiga no en la repetición 12. Ahora empezarás a verlo en la repetición 2 o 3, Sí. que ya es muy difícil. ¿Y qué? Es genial. Estamos entrando en esas repeticiones difíciles de forma más efectiva y rápida. Pero al final estamos obteniendo más tensión efectiva en el músculo de una manera más rápida, que es el beneficio principal del entrenamiento de repeticiones efectivas. ¿Y esa cómo funcionaría? Esos periodos de descanso de 30 segundos entre series de un peso muerto pesado. No. O entre series de un squat pesado. No. No va a funcionar. Ahí es donde debes de estar muy consciente de qué técnicas estás usando y cuándo. Especialmente con los principiantes. Las técnicas ni siquiera son realmente Tú necesarias. no me hacías hacer ninguna técnica de intensidad hasta hace casi un año. Sí, hay algunas que puedes hacer, pero no son un requisito, solo construir una familiaridad con los levantamientos y mejorar en ellos. Y sobre todo, aprender cómo alcanzar el fallo. Porque Sí. creo que la gente subestima que esa es la habilidad número 1, del 1 al 20, en términos de las primeras cosas que deberías de aprender cuando estás en el gimnasio. Si intentas construir músculo, ¿cómo puedo llegar ahí? Las técnicas son muy frecuentes en el trabajo de fuerza, excepto que no son técnicas de intensidad, son solo diferentes técnicas de levantamiento. Por ejemplo, tienes el trabajo de velocidad, días ligeros, cosas como pausas, déficits, bandas, tensión, cadenas. Puedes usar diferentes técnicas para adaptar tu progreso a medida que avanzas. Porque a veces nos estancamos y solo un pequeño cambio de técnica puede marcar la diferencia en el mundo. Por ejemplo, si haces press de banca estándar todo el tiempo y luego notas que empiezas a estancarte, empieza a incorporar algo de trabajo de velocidad con peso ligero y notarás que tu generación de fuerza empieza a subir porque eres capaz de empujar la barra más rápido neurológicamente. A través del punto de estancamiento, Sí. el más difícil del levantamiento. O mencionaste algo de entrenamiento de déficit. El entrenamiento de déficit puede hacerte más fuerte en un rango de movimiento Sí. más largo. Por ejemplo, cuando yo tenía problemas para levantar la barra del suelo en el peso muerto, me paraba en un disco, hice algunos pesos muertos de déficit con peso más ligero, pero mi velocidad de despegue del suelo aumentó drásticamente. Ahí es donde soy más fuerte en el peso muerto, justo al despegar del suelo. Cuando vuelves al suelo plano, en realidad se siente como un atajo. Sí. Porque has hecho eso y las repeticiones con pausa te ayudan a sentirte un poco más cómodo con la eliminación del impulso. Sí. Y que puedes generar altos niveles de fuerza incluso sin impulso. También estás aumentando la tensión a lo largo del levantamiento porque te detienes en ese punto difícil, ya sea en la parte inferior de un squat
o justo al despegar del suelo en un peso muerto, o en el rango medio de un press de banca. Ahora, digamos que eres como mucha gente allá afuera, como yo cuando entré por primera vez a un gimnasio, y es como, lo quiero todo, lo quiero todo. Quieres ser grande y fuerte. Quiero ser grande, fuerte y también quiero estar definido. ¿Cómo lo hago? ¿Se puede hacer? Ciertamente se puede. Hay dos formas principales de hacerlo. Puedes hacerlo de forma concurrente o puedes hacerlo de forma fásica, donde haces una fase donde te enfocas en una cosa o un bloque de entrenamiento donde te enfocas en una cosa más que en la otra y luego pasas al otro lado. Si hablamos de un enfoque concurrente que hacemos en muchos de nuestros programas, Sí. básicamente priorizarás esos movimientos de fuerza, esos movimientos compuestos, al principio de tu entrenamiento. Sí, no querrás estar fatigado al entrar en esas series porque, como hablamos antes, la fatiga necesita ser manejada. Tener Para más mover fuerza. esa barra más eficientemente. Y la mejor manera de hacerlo es estando fresco. Y no hay nada que impida que después de eso pases a tus ejercicios enfocados en la hipertrofia y uses algunas de estas técnicas de intensidad, incluso si estás un poco fatigado neurológicamente por el trabajo de fuerza. Porque recuerda, tus músculos no leen el lado de las mancuernas que levantas o el lado de los discos que levantas. Si pudieras dirigir la atención hacia esos músculos de manera efectiva y se siente realmente difícil, esa es una cantidad adecuada de tensión para llegar a ese resultado final de hipertrofia, siempre y cuando realmente te entregues y te exijas mucho. Así que, incluso si esos números tienen que bajar un poco, digamos que estás fresco y podrías hacer un crossover con cable con 80 libras en cada brazo. Bueno, ahora no estás fresco porque hiciste un press de banca, pero las 60 libras ahora se sienten exactamente como las 80 en fresco. En cuanto a la hipertrofia, estás bien. Se trata de la tensión. Sí, estás bien, seguirás creciendo siempre y cuando realmente te esfuerces en esas repeticiones y llegues al fallo o muy muy cerca del fallo en esas series. Y lo otro de usar técnicas de intensidad en ese tipo de entrenamientos es que puede reducir la cantidad de tiempo que pasas en el gimnasio, porque normalmente tus series de fuerza son periodos de tiempo más largos debido a los descansos más largos. Una vez que incorporas técnicas de intensidad en el trabajo de hipertrofia después de eso, puedes reducir la cantidad de tiempo que pasas y la cantidad de volumen que tienes para ese trabajo de hipertrofia y aún obtienes el mismo resultado porque aumentas la tensión, porque a medida que la intensidad sube, el volumen baja. Y mencionaste un buen punto, el tiempo de descanso. Si te preguntas sobre el tiempo de descanso entre tus series, para fuerza no es raro descansar 5 minutos o incluso más. Sí, de 3 a 7 minutos es bastante común. Si haces trabajo de hipertrofia, creo que sin algunas de las técnicas de intensidad será en el extremo más corto, quizás 90 segundos a 2 minutos más o menos. Si haces trabajo de intensidad o un trabajo de intensidad intencional, como las repeticiones efectivas, donde se busca que sea corto, tendrás algunas diferencias ahí, pero el punto es que es definitivamente más largo cuando haces trabajo de fuerza versus hipertrofia. La última cosa que no abordé, si fueras a hacer un enfoque más básico para construir tanto tamaño como fuerza, te enfocas en un bloque dedicado de entrenamiento. Digamos 4 semanas o incluso 8 de entrenamiento que se enfocan en construir tu fuerza progresivamente, como explicó Jesse, con un enfoque secundario real. Es solo trabajo ligero para las cosas de hipertrofia. Podrías estar usando la fatiga metabólica como el motor de la hipertrofia. Así que no usando algunas de las técnicas de alta intensidad reales como parciales elongados, sobrecargas excéntricas pesadas, porque no querrías impedir tu capacidad de enfocarte en la fuerza. Pero cuando terminamos con ese bloque, lo cambias y ahora la fuerza pasa a un segundo plano. Sigue recibiendo trabajo de mantenimiento o quizás hace algunos de los movimientos accesorios de los que hablamos, pero realmente te enfocas en aumentar las técnicas de intensidad de esos ejercicios enfocados en la hipertrofia durante ese bloque de entrenamiento. Solo alternas entre ellos y ese se convierte en el enfoque. Se dijo y se cubrió mucho. Vuelve a ver este video, repásalo, es un video muy importante porque debes entender que hay dos caminos diferentes y dependiendo de cuál tomes, necesitas hacer cambios muy importantes en cómo abordas tu entrenamiento. Dicho esto, si quieres hacer ambos, ciertamente puedes hacerlo. De hecho, muchos de nuestros programas están diseñados para hacer exactamente eso, disponibles en natrinex.com/español. Prioriza tu recuperación. La recuperación ocurrirá principalmente a través de una nutrición adecuada y mejor descanso. Cubrimos gran parte de la nutrición con nuestros suplementos de alta calidad también disponibles ahí. Básicamente todo lo que necesitas está ahí. Espero que con este video hayan obtenido mucha información gratuita sobre cómo enfocarse en lo que necesitan. Ojalá haya sido útil. Suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse un video cuando sea publicado. Nos vemos pronto.